Dios mío, súper anticlimático. Ni siquiera he comenzado el video y estoy llorando. Hola gente linda de YouTube y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los 8 meses post operación. La verdad es que no es el mejor día para grabar este video, siento que es muy anticlimático porque hay muchas cosas que debo agradecer y probablemente el grabar este video me va a ayudar a ver en retrospectiva las cosas buenas que están pasando, porque voy 8 o 9 días con dolor de la otra cadera y me siento súper asustada y no sé qué va a pasar. Y justo hoy tengo que grabar el video de los 8 meses, entonces hay varios sentimientos encontrados en este video, pero antes de adelantarnos a lo que pasó en el último 20% del mes, vamos a retroceder al principio para contarles cómo ha sido la recuperación en este mes. Hoy día vuelvo a patinar. ¡Yay! Estoy súper emocionada. Es la segunda vez que vuelvo, después de casi una semana de la primera vez. Y todavía no se me va la súper emoción que tengo. Ahora estoy volviendo al mall, porque ahí es donde patino, es más cerca y más barato. Así que ahí es donde patino y el hielo tan bonito que ustedes vieron es hielo más atlético. Y allá solamente voy un par de veces. ¡Yay! Vengan conmigo a patinar otra vez. Ya terminé de patinar. Sigo emocionada. Hice cosas básicas. Mi fisioterapista me dijo que vuelva a patinar como si estuviese aprendiendo desde cero. Entonces me pasé muchísimo tiempo solo dándome las vueltas alrededor del hielo. De ahí hice un poquito de cosas medio básicas en un circulito y eso. Siento que mi cadera, siento que tengo un rango de movimiento un poco más amplio, pero cuando es hora de ponerlo en práctica, siento que mi cadera todavía se queda un poco. Entonces, todavía tengo que trabajar en abrir la cadera. Me molesta un poco, me duele un poquitín. Vamos a ver, ojalá no se irrite. Hoy día también tengo fisioterapia. Estoy súper feliz de cualquier manera. Lo primero que pasó en este mes es que mi fisioterapista me empezó a preparar para dejarme volar, para que suelte mis alas y salga del nido, que es algo que a mí me aterraba. Se suponía que este iba a ser el último mes de fisioterapia porque ya estoy empezando a ser más fuerte, mi cuerpo está haciendo cosas que no me había imaginado que podría hacer nunca. Entonces él me dijo, tienes que poco a poco empezar a volar, lo que significó que desde este mes bajamos la fisioterapia de 2 veces a la semana a 1 vez a la semana. Y en teoría iba a ser el último mes. Acabo de recibir algunas luces verdes para hacer cosas. Bueno, la primera es que mi fisioterapista cree que este va a ser el último mes en fisioterapia, lo cual me asusta un poco. Y yo estaba argumentándole contra eso y diciéndole que necesito más tiempo, que no estoy lista, que todavía tengo que volver a ballet y a pilates y a todas mis otras actividades. Y él me dijo, bueno, ya puedes empezar a volver gradualmente. Y yo, ¿qué? Me dijo que puedo empezar a volver a pilates, que puedo volver a ballet muy, muy despacio. No puedo saltar ni girar en el hielo aún. Estoy ya corriendo hasta el punto de cansancio. Puedo volver a agilidad con mi perrito. Hay un montón de cosas que me dijo que puedo volver a hacer. Y la verdad es que ha pasado más de 1 año en fisioterapia y yo creo que uno llega a, no sé, crear esta dependencia de el fisioterapista porque ellos son quienes saben hacer las cosas mejor que uno y tienen un diploma en esto, tienen conocimiento que uno no conoce y no sé, me da un poco de miedo que cuando
deje la fisioterapia, no sepa cómo hacer los ejercicios correctamente o cuántas repeticiones o cosas así. No sé, me pone un poco nerviosa, así que vamos a ver cómo es este proceso de dejar el nido. Parece que este mes va a ser muy interesante. Y bueno, creo que una cosa que quiero hacer ahorita es regurgitar toda la información que recibí porque es un montón de cosas y me voy a olvidar. Lo que él me dijo es que lo importante para mí en este momento es controlar el volumen de cosas que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si un día patino, no voy a cargar peso ese día, o si un día corro, no me voy a ir a patinar y a saltar y cosas así. Me dijo que tengo que tener mucho cuidado con eso y bueno, de aquí, encima más, hoy día también me cambió a solamente una sesión por semana en vez de 2. ¡Ay! Entonces me ayudó a planear la semana, me dijo exactamente qué tengo que hacer y me dijo que eso es importante, o sea, tengo que hacer las cosas con moderación, que sí estoy mejorando y todo, pero que no queremos ponerle a la cadera en una posición en la cual esté sacando el aire y después se irrite y tengamos problemas. Y de ahí la otra cosa que me dijo muy importante es que cuando haga pilates tengo que ser muy consciente de cómo reacciona mi cadera. Entonces, si tengo las piernas alzadas por mucho tiempo y empiezo a sentir molestia, tengo que bajar, sin importar lo que el resto de la gente diga. También me dijo que tengo que mandar la espalda baja al piso, poner los músculos del abdomen duros y de esa manera soportarle a la cadera. Los saltos en ballet me dijo que los haga muy despacio, muy pequeños y si siento disconfort que pare. Sí, creo que eso es todo lo que me dijo. Hoy día tuve mi segunda sesión con mi entrenadora una semana después de la primera vez que volví a patinar y estábamos solo patinando para adelante, para atrás, cosas súper simples como filos y cosas así y ella me dice, se nota que tu patinaje ahora fluye más. Y yo le digo, ¿qué? Porque recién he vuelto, o sea, sí se siente familiar y todo, pero no pensé que estoy en un punto en el cual mi patinaje fluye. Y me dijo que sí, me dijo, se nota que tienes más conciencia de tus movimientos y de tu cuerpo y estás sintiendo las cosas y así puedes hacer las cosas mejor. Y claro, después de que me dijo todo eso, me puse súper consciente del cuerpo y empecé a hacer pendejadas, pero básicamente lo que ella me dijo es que el trabajo que estoy haciendo de fortalecimiento y de conectarme con mi cuerpo en fisioterapia se ve. Yo sabía que en algún punto el esfuerzo que estoy poniendo para fortalecer los músculos en fisioterapia iba a ser útil en el patinaje, pero no pensé que eso vendría tan temprano en mi jornada de regreso al hielo. Así que estoy súper emocionada. Definitivamente esto es una motivación gigante para seguir adelante con mis ejercicios de fisioterapia, retroalimentación espectacular de mi coach y quería compartirlo con ustedes también. Hoy es el primer jueves que no tengo fisioterapia y se siente súper raro, no sé, o sea, inclusive me duele la cadera y la cadera de hecho me empezó a doler el martes, que era mi último día de fisioterapia para comenzar a cambiar a una vez por semana y desde ahí me está doliendo la cadera, viene y va, creo que psicológico. Pero me fui a patinar hoy día. Dije, bueno, ya no voy a tener fisioterapia, entonces me voy a patinar. Y me fue bien. Tengo más control y siento que estoy balanceando mi cuerpo mejor. Es impresionante. Pero me siento súper cansada. Y solamente estuve media hora porque no me permiten más. Estoy tan cansada, o sea, me caigo de sueño parada. Gracias a mi capacidad de negociación y probablemente gracias a Dios, el universo, la vida y todas las entidades externas, logré comprarme un mes más de fisioterapia, lo cual me hace muy feliz porque, bueno, en este punto no sé si solamente va a ser un mes y bueno, vamos a llegar a eso en ese punto. Llegaremos a esa conversación después, pero el tema es que en ese momento no me sentía lista para dejar la fisioterapia porque siento que he mejorado muchísimo con eso y no me siento lista para volar sola. Tengo una extensión de fisioterapia para el próximo mes y no pensé que me iba a poner tan emocional por esto porque estoy súper contenta que voy a tener un poco más de fisioterapia porque no me siento lista para dejar la fisioterapia. Y no pensé que me iba a poner así de emocional porque voy a tener otro mes de fisioterapia, ¡yay! Creo que después de tener más de un año de fisioterapia 2 veces a la semana y claro, con todo el proceso de la recuperación de la cirugía y todo, uno
no sé, genera una dependencia, hay inseguridad, y es parte de la rutina, ¿no? Entonces es el desconocimiento de, no sé, no sentirme al 100% y tener que volar con mis propias alas. Y irónicamente el último día de fisioterapia va a ser el día antes de mi cita con el cirujano de 8 meses después de la cirugía. Van a ser 8 meses y medio, pero me acaban de dejar volver a girar en el hielo. ¡Ay! Estoy súper emocionada por eso. Un montón de sentimientos combinados aquí. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas que han pasado este mes. Comenzando por el hecho de que sigo corriendo y mis tiempos siguen avanzando, se están haciendo más rápidos, corro más distancia, es una cosa súper, súper, súper loca. Y no puedo creer que después de toda esa montaña rusa he llegado a este punto donde mi cuerpo es mucho más fuerte y mucho más rápido. Este mes corrí 5.2 kilómetros en 27 minutos. ¡Yay! Acabo de correr mis 5 kilómetros. Bueno, de hecho fueron 5.2. No he visto todavía qué tan rápido fui por kilómetro, pero yo creo que sí fui bastante rápido porque me sentía que estaba volando. Y aquí tengo a mi compañero de correr. Y todo está bien, excepto que ayer tuve mi clase de patinaje donde empecé a girar y en la noche me estaba molestando la cadera izquierda, que es la no operada. Y hoy día, a partir del minuto 20, me empezó a doler el pie y de ahí la rodilla y de ahí la cadera. Entonces ahora me duele toda la pierna izquierda. La otra está bien, el lado de la cirugía está bien, así que me alegra que esté bien ese lado, pero el otro lado me preocupa un poco. Estoy súper emocionada, eso es súper rápido. Si no son corredores, yo tampoco soy, me enteré que eso es un tiempo súper rápido y lo más chistoso de todo fue que cuando hice ese tiempo dije, voy a ver cuál es el promedio del tiempo de una mujer en mi rango de edad y etcétera, y me fui a ver y creo que decía que de 27 a 30 era principiante y yo dije, bueno, estoy en principiante, yo pensé que era rápido pero no ha sido, y de ahí me pongo a ver que he estado viendo el cuadro de los hombres. Entonces después me puse a ver el cuadro de las mujeres y el tiempo que yo hago está en la categoría de novicio, creo. O sea, creo que es como principiante, intermediario, novicio, junior y senior, alguna cosa así, que me pareció súper loco. Nunca he estado en esas habilidades antes, así que estoy súper contenta por eso. Y la otra cosa que también es súper interesante es que patino más rápido. Y le pregunté a mi entrenadora en una de estas sesiones que tuve con ella, muy como, no sé, conservadoramente, porque no quería sobreemocionarme o sobreacelerarme por la situación. Le digo, yo siento que estoy yendo un poco más rápido. Y ella me dice, sí, eres mucho más rápida que antes. Y yo, ¿qué? Entonces la teoría de ella es que ahora tengo músculos más fuertes que me permiten con el mismo trabajo que hacía antes hacer movimientos con más poder. Entonces soy más rápida y soy más estable y mi cuerpo es como mi core avanza a aguantarle al cuerpo. Es una cosa súper loca. Y la otra cosa que también fue súper chévere durante este mes fue que mi fisioterapista me permitió volver a girar en el hielo. En el momento en el que llegué a la pista, dije, es hora de ponerme el cubrepoto. Y cuando uno se pone el cubrepoto, significa que las cosas van en serio. Los hice y salieron. Y yo dije, wow, loco, loco, loco. Y no podía creerlo. Y al siguiente día fui con mi entrenadora y ella vio mis giros y me dijo, yo creo que estos giros son mejores que antes de la cirugía. Lo cual es muy irónico. Pero igual la teoría ahí es que como tengo músculos más fuertes que me pueden agarrar el cuerpo, o sea, como mantener todo junto, entonces tengo más estabilidad, tengo más fuerza y puedo quedarme quieta para poder girar. Es que es súper emocionante, es súper, súper, súper divertido. Y pues la otra cosa que también hice con la última sesión que tuve con mi entrenadora fue que estábamos practicando otros movimientos que no es como un giro, pero es más como diríamos un giro viajando. Y ella me queda viendo y me dice, esto es mucho mejor que antes, tienes tanta estabilidad. Y yo, ¿what? No puede ser. Y igual hicimos unos movimientos de una prueba que yo fallé hace un año. Y me dice, esto está mucho mejor, tienes tanto control. Y eso me llena de felicidad. Hoy día hice por primera vez un sit spin, que es un giro sentada, como un squat de una pierna girando. ¡Ah! Es la primera vez que lo hago desde que me permitieron girar. Esto fue realmente lo que pensamos que desencadenó todo, ¿no? Porque cuando yo empecé a sentir mis primeros síntomas fue el día después
del día que aprendí a hacer un sit spin. Y bueno, después entendimos que había sido, no la condición se debe a, pero lo que desencadenó los síntomas fueron los saltos y no el spin. Pero de cualquier manera tenía yo esas maripositas en el estómago cuando mi entrenadora me dijo, ¿quieres hacer un sit spin? Y yo le quedé viendo y le dije, sí, fue como todo esto comenzó. Y ella me dice, sí. Entonces lo intenté. No fue nada muy profesional ni nada muy que se parezca a un sit spin. La idea solamente era de traer la pierna para adelante y girar ahí. Y ella me preguntó después, ¿tienes dolor? Y le dije no, y me dijo, eso era lo que quería saber, solo quería probar eso. Y yo, ¡yay! Y nos pasamos haciendo giros rectos para arriba y no me dolió. Y es interesante porque hace 2 días me fui yo solita a empezar a girar y sí me dolía cuando llevaba la pierna así. Pero hoy día estoy bien. Hoy día estoy bien. Me siento bien, la cadera se siente bien. Tuve un poco de molestias porque estoy empezando a levantar las piernas, o sea, literalmente acostada, levantar las piernas flexionando los quads. Y ahí me dolió un poco, pero eso fue antes del patinaje. Estoy muy emocionada viendo este nuevo cuerpo biónico que tengo. Siento que todavía hay un aspecto de miedo. Todavía no me he caído en el hielo. Entonces siento que una vez que me caiga voy a perder un poco de miedo y me voy a dar cuenta que efectivamente no me voy a romper si me caigo. Y eso como que me atrancaba a hacer los giros. Pero hice los 2 giros de un pie que sabía hacer y los 2 se veían bastante decentes. Y es loco poder darme cuenta que me acuerdo, o sea, que mi cuerpo puede hacerlos y que, o sea, la memoria muscular es real. Es impresionante ver los resultados de todo el esfuerzo que he puesto en fisioterapia. La fisioterapia es real, la memoria muscular es real y estoy súper feliz de ver todos estos resultados. Y viendo cómo las cosas estaban avanzando también, mi fisioterapista me permitió empezar a practicar mis saltos del hielo en la tierra. Buenos días. Hoy día es el día en el cual vuelvo a hacer mis saltos del hielo en el piso. Estamos ya cerrando el mes 8 y he recibido la luz verde de mi fisioterapista para hacerlo. Y ahorita estoy terminando el calentamiento, que fueron los ejercicios normales de mesa. 2 minutos de correr solo para subir los latidos de mi corazón. Y ahora vamos a comenzar. Entonces la idea es comenzar con los saltos que ya conozco, que hemos hecho con él, y terminar con los saltos que solía hacer en la pista de hielo. No los he hecho mucho tiempo, así que estoy muy emocionada. He soñado con hacer esto. Vamos a ver cómo va. Ahorita les muestro. Para aclaración, la idea es hacer hasta 4 sets de los saltos con 5 repeticiones cada uno. Entonces comienzo con 2 sets de 5 repeticiones. Si me siento bien, subo a 3 y puedo subir hasta 4, pero nada más que eso. Vamos a hacer el salto que comenzó todo, en el sentido en el que es el salto donde comenzaron los síntomas, no comenzó la condición. Pero me siento bien, el tobillo me molestó.
Pero creo que es normal, porque es la primera vez que estoy haciendo estos saltos. Y de ahí la rodilla también me molestó un poco, pero la cadera está bien. Entonces eso también pasó durante este tiempo. Practiqué por una sola sesión mis saltos en la tierra. Usualmente uno practica esos saltos en piso y también los practica en el hielo, porque sacarlos en piso le ayuda a uno a entender las mecánicas del salto para poder hacerlos en el hielo. Entonces esto es parte del entrenamiento normal de un patinador, y volver a hacer esos saltos me hizo súper feliz. También practiqué el salto que me daba full miedo, que era el salto que comienza con la posición del pensamiento y salió bien. Creo que al final me molestó solo el pie cuando estaba aterrizando, porque aterriza solamente con una pierna y en mi caso es la pierna de la cirugía a la derecha. Y eso fue muy, muy emocionante. Entonces, llamemos eso sábado. El domingo estuve bien, y para eso también contexto, había volado antes de ese sábado. Domingo volé otra vez, vuelos muy cortos, de 2 horas. El lunes me empecé a sentir enferma de gripe o resfrío o alguna cosa así, pero el lunes aún así hice mi ejercicio normal de fisioterapia de la casa con las pesas. Estaba cargando 50 libras y todo en los squats. Y sí, es otra cosa interesante, porque estábamos empezando en fisioterapia a hacer squats con la barra aquí como los profesionales, y eso fue súper emocionante. Es muy difícil, pero yo estaba súper emocionada. Entonces entrené el lunes, pero el lunes ya me estaba sintiendo medio enferma, y ya para el martes amanecí con resfriado. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y desde ese mismo lunes me empezó a doler la cadera izquierda.